Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza. ¿Por qué es importante congregarme? So why it's important to congregate? Sin duda alguna, Dios nos va a hablar el día de hoy. So no doubt God is going to talk to us today. Porque hay muchas justificaciones para no congregarme. Because there's a lot of reasons why not to congregate. De hecho, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. So I'm not going to talk about you, but I'm going to talk about me. Al principio, cuando quería congregarme At the beginning, when I wanted to congregate, y de repente hacía malas cosas, and all of a sudden I was doing bad things, me sentía mala conmigo mismo. I felt bad about myself. Y el argumento que yo decía, And the argument was, ¿para qué voy si estoy mal? why should I go if I'm wrong, if I'm bad? Hay muchas formas para yo justificarme de no ir a congregarme. So there's a lot of reasons to justify myself and not to go. De hecho, estamos en momentos muy difíciles. Actually, we're in very difficult moments. Escuchamos que hubo una pandemia We heard about a pandemic, y escuchamos que viene una tercera guerra mundial. and we're listening that there's a third world war coming. Y los más afectados es la congregación. And the most affected is the congregation. Hemos utilizado muchos medios para poder transmitir el evangelio. And we have used many means to transmit the message. Uno de ellos es el internet. One of them is internet. En tiempos de pandemia In the pandemic, no había celebraciones dominicales there was no present celebration, y todo se tenía que transmitir. and everything was through the media. Pero la pandemia ya pasó But the pandemic, it's past already. y mucha gente todavía queda en casa. And there's a lot of people that they're still at home. Se malacostumbró They're not used to it. y a veces nos justificamos. And we justify ourselves. Desde aquí lo veo. I can see it from here. A no ser que estés enfermo, If you're not sick, a no ser que no puedas moverte, unless you cannot move, entonces es justificable. then it's justifiable. Pero si no estás enfermo, But if you're not sick, no es justificable there's no reason to que tú te justify it, congregues. that you not understand. ¿Por qué? Why? Que es la pregunta de la serie. That it's a serious question, Porque es un mandamiento de Dios. because it's God's commitment. Y es uno de los mandamientos más It's importantes. one of the most important, actually. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15. And the Word of God says in Hebrews 12:15, Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de 12:25, Dios. perdón. Sí, 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba Amén. en la tierra. Hebreos 10:25. A ver, ¿dónde Charlie? Se la estás diciendo al Edgar. La tienes que decir a mí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dice, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. entonces nos dice la palabra de Dios que no nos debemos de dejar de congregarnos, So the Word of God says that we shouldn't stop congregating ourselves, como algunos tienen por costumbre. like some are actual to do it. Eso quiere decir que no va para todos. That means that it's not for everybody. Va para algunos que se enfrían. It's only for the one that get cold. Yo quiero honrar la vida de todos aquellos que han pasado por algunas congregaciones So I want to honor the life of those who pass for other congregations, y se siguen congregando, but they still congregate themselves porque saben la importancia de suministrarse de Dios. because they know the importance of providing from God. Hay personas aquí que ya han estado en otras congregaciones hace tiempo. There's people here that they've been in other congregations. Por alguna ocasión cambiaron de congregación For any reason, they changed the congregation, y ellos se siguen congregando. but they still congregate. Eso quiere decir que siguen honrando a Dios That means that they're still honoring God y siguen siendo obedientes a Dios. and they're still obedient to God. La justificación, The justification, la justificación, the justification, la justificación the justification es la mutilación del carácter. is the mutilation of the character. Porque por eso mucha gente no sale del estado de confort, That's why a lot of people, they don't get out of the comfort zone porque se justifican. because they justify ourselves.
el moche orejas, the one that cut the ears, decía que era mejor que haya alimento en su casa que alimento en cualquier otra casa. he used to say that it was better to have food in their house than anybody else's house. Y por esa ocasión, por eso hacía cosas malas. And that's the justification he did all the bad things. Muchas veces nos podemos justificar quedarnos en casa, We can justify ourselves a lot of times to stay at home, no salir a trabajar, and not to go out at work, no pelear por tu familia, not to fight for your family. no salir adelante. Don't go straight ahead. Pero lo único que estás haciendo But the only thing that you're doing es mutilando el carácter de Cristo en ti. is mutilating yourself in your character. Dios siempre buscó la pluralidad en unidad. So God was looking for all the unity in individual. Y eso sucedió en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. And that happened in the Old Testament as in the New Testament. La primera ocasión que aparece el vocablo congregación The first time that congregation word appears, está en Éxodo it's in Exodus 12:3. 12:3. Bonita, por favor. Y dice, Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa. Solo 12:3, bonita. Ya. Hablad a toda la Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for a house. El vocablo congregación So the word congregation en hebreo se escribe como edad. in Hebrews, it's spelled as ira, Edad. Sí, en hebreo. edah. Y significa la reunión de los creyentes. It means the gathering of the believers. En hebreo, en griego se escribe como eclesía In Greek, it's spelled as ecclesia. y significa la reunión de los creyentes. It means the gathering of the believers. Porque Dios siempre ha querido habitar y estar en medio de su pueblo. Because God always wanted to habit and be among their people. Cuando habla de congregación, When he speaks about congregation, habla de multitud he's talking about a lot of people. y esa multitud es en unidad. And that people, it's in unity. Eso significa eclesía That means ecclesia. y eso significa edad, And that means edah. porque cualquiera de los dos vocablos Because any of those words, habla de la reunión de los creyentes. it's talking about the gathering of the believers. Ahora bien, So now, dice la palabra de Dios, escucha, the word of God says, Éxodo En Exodus 25:1. 25:1. Éxodo 25:1. Escucha. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering of every man that giving the willing, with his heart you shall take my offering. Escucha bien. So listen, El pueblo judío estuvo 400 años en esclavitud. the people of God were 400 years in slavery, Dios sacó al pueblo de la esclavitud and God bring the people from the slavery con la única intención de congregarlos y él manifestarse a ellos. with the only intention to bring them out and congregate with them, between them. De hecho, la primera vez que se paró Moisés con Faraón, Actually, the first time that Moses stand up with the Pharaoh, la petición de Moisés fue, déjanos ir y regresamos para adorar a Dios. so the request was, let us go and then come back to worship God. Pero Dios estaba buscando un lugar donde congregarse. But God was looking for a place to congregate. En Éxodo 25 se supone que Moisés estaba arriba del monte Sinaí. In Exodus 25, Moses was in Sinai Mountain.
Y en ese monte Dios le estaba dando todas las ordenanzas a Moisés. And in that place, God was giving all the commandments to Moses. Y una de ellas era el propósito del dinero. And one of them was the purpose of the money. Una de ellas era el propósito de las riquezas. The other one was the purpose of the richness. Y le dijo Dios a Moisés, toma de cada varón que me traigan, ¿qué fue lo primero? And the thing that he asked for Moses is that every male bring the first thing Oro, was gold, plata, silver, bronce. bronze. Pero primero es lo primero para Dios. But the first thing is for God. Ahora había un propósito. But there was a purpose. El 8, bonita. Y el 9. Éxodo 25, 8 y 9. 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo les muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, Ya, así ya. lo haréis. And let them make my sanctuary, that I may dwell among them, according to all that I shall say, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all instruments. Therefore, even so shall ye make it. Estaba hablando de un templo. So he was talking about a temple. En ese momento se trataba de un tabernáculo, In that moment, he was talking about a tabernacle porque estaban en el desierto y no había construcción. because they were in the desert. There was no construction. Entonces le dijo, hazme un tabernáculo. So he told me, build me a tabernacle. ¿Y cómo iba a ser el tabernáculo? And how was he going to do it? Con el dinero del pueblo. With the money of the people. Ahora bien, So now, ¿cuál era la intención de Dios? Lo leímos en el 8. what was the purpose of God in the 8th that we read? ¿Cuál era la intención de Dios? Lo leímos en el 8. What was the intention? Manifestarse en medio de su pueblo. To manifest among their people. Por eso hemos escuchado That's why we have heard que Jesús decía that Jesus used to say que donde dos o más estén congregados, that where there are two or more congregated, yo les pregunto, ¿qué va a suceder? I ask you, what's going to happen? ¿Perdón? ¿No es lo mismo It's not the same adorar solito, to adore and worship alone, hacer actividades solito, to do activities on their own, que hacerlas en pluralidad? to do it all the people together? Porque Dios es un Dios de orden. Because God is a God of order. Él se quería manifestar He wanted to manifest himself en un lugar especial. in a special place. Sin duda alguna, ahora en el Nuevo Testamento, No doubt in the New Testament, nosotros somos ese lugar especial. we are that special place. Pero eso no quiere decir que debemos de dejar de congregarnos, But that doesn't mean that you have to stop congregating porque es un mandato de Dios. because it's a commitment of God. Wait a moment, wait a moment. Un momento. Nehemías, bonita, Nehemiah, Nehemías, Eik. You read the predication? Nehemías 8:1. Y dice, escucha. 8:1. Nehemías 8:1. Escucha, escucha. Y se sentó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Qué es la iglesia? Pluralidad en unidad. No, todavía no. Repite lo mío. ¿Qué es la iglesia? what is the church? Pluralidad en unidad. Plurality and unity. Ahora si lees en inglés. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. Todos unánimemente juntos. So all the people gathering together. Todos adorando a Dios. Everybody was talking to ¿Qué God. crees que se va a hacer cuando estemos en el cielo? And what do you think that it's going to happen when we are in heaven? Yo te pregunto, ¿qué crees que vamos a So estar let me ask haciendo? you, what are we going to be doing? Adorando en pluralidad. Worshiping. Adorando todos unánimemente juntos. Everybody worshiping, being one. Porque en la congregación adoramos Because in the congregation, we worship y nos edificamos. and we edify ourselves. Primero adoramos a Él First, we worship Him con la alabanza with prayer, y después edificamos tu vida. and then we edify and build Si your no life. llegas temprano a la adoración, If you're not here es que early, no le estás creyendo a Dios. it's because you're not believing God. Pero la hora de llegada es a las 11 de la mañana But the arrival time, it's at 11, para que primeramente adoremos. so we can worship at the beginning. Porque en la adoración
Because in the worship, Él habita en medio de su pueblo. he lives among the people. Dice Nehemías 8:5 And in Nehemiah at 5, y 6. Amén. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces en Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ahí. and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. And when he opened it, all the people stood up, and Ezra blessed the Lord, the great God. And all the people answered, Amen, Amen, with lifting up their hands. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Amén. Hace ratito leímos Éxodo. So earlier we read Exodus, El pueblo judío estaba en el desierto and the Jew people was in the desert. y le dijo, necesito todo ese dinero And he told them, I need all that money para hacer to do mi lugar de adoración. our place of worship. Ahora bien, So tiempo now, después, time after that, dice la palabra de Dios que David vio que el tabernáculo, no, el arca del testimonio, and God said that David saw the Ark of the Covenant. se encontraba sin tabernáculo, There was no tabernacle. se encontraba sin templo. There was no temple. Entonces dijo David, So no, David, no es posible que yo esté viviendo en un castillo tan grande David said, it's not possible that I'm living in such a big castle, y mi Dios sin un lugar donde lo adoremos. and my God without a place to Desde la worship him. ventana estaba viendo David, He saw from the window. pero dijo Dios, But God said, no me vas a construir tú un lugar, you're not going to build me a place porque yo no habito en lugares hechos por mano de hombre. because I don't live in places built with the hands of the man. Sin duda alguna estaba hablando de nosotros, No doubt he was talking about us. pero eso no quiere decir que dejemos de congregarnos, But that doesn't mean you have to stop congregating, porque la pluralidad en unidad, because everybody among with unity, ahí está la presencia del Señor. that's where the presence of God it is. Ahora bien, So Eh, now, escucha, entonces Dios le dijo a David, and God told David, tú no me harás un templo, you're not going to build me a temple, pero tu hijo sí. but your child will. Y David dejó oro, So David left plata, gold, silver, bronce and bronze. y todo lo que se necesitaba para que Salomón le construyera a Dios. And he left everything that was needed so Solomon can build the temple. Y efectivamente Salomón le construyó a Dios. And that's what happened. Solomon built the temple. Y fue el templo más hermoso y más majestuoso en toda la historia universal. And it was the most beautiful and majestic temple in the Pero- whole history. Pero tiempo después llegaron los babilónicos But time after, the Babylonians y se arrived, llevaron exiliados al sur de Israel. and it took all the people to the south of Israel. Y después Babilonia cayó ante el imperio persa. And then time after, the Babylonian people fall. Y allí for the apareció Persians. Nehemías y That- Esdras. That's what Nehemiah and Ezra appear. Nehemías se encargó de levantar los muros, And Nehemiah was in charge of building the walls, pero Esdras de levantar el templo. but Ezra to build the temple. Ahora bien, lo que leímos de Nehemías 8 So what we read about Nehemiah 8 tiene que ver en este momento crucial. has to do in this specific moment. En nuestros tiempos, In our time, dice la palabra de Dios en Mateo 18:20. the word of God says in Matthew, Mateo 18:20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y 18, todo 18:20. 18, estaba bien, nomás leíste el 19, creo. porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Y llegó Jesús
And Jesus arrived, y empezó a hablar una vez más de la congregación, and he started talking about congregation once de su more, presencia, about his presence, de cómo él quiere habitar en medio del pueblo. and how he wants to be among the people. Y por eso en el libro de los Hechos And that's why in the letter of se Acts, habla de la iglesia primitiva, they talk about the ancient church de cómo el nuevo evangelio del reino empezaba a extenderse. and how the new gospel, it started to expand. Y entonces poco a poco se empezaban a levantar templos, And little by little, temples started to rise. pero donde más se predicaba era en casas. But when people preach more was in house, in the home. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 5:42, bonita. That's why in the Word of God, in Acts 5:42, Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. and daily in the temple, in I very house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Sin duda alguna, las actividades dominicales So no doubt, every Sunday activities, han ido evolucionando. they have been evolving. Si tú ves el Facebook de Judith y Fabricio, If you see Judith and Fabrice's si Facebook, tú ves el Facebook de Justicia y Amor, if you see Justice and Love Facebook, no le llamamos servicio dominical. we don't call it Dominical service. Yo te pregunto, ¿por qué crees que no le llamamos servicio Let dominical? me ask you, why do you think we don't call it like that? Porque es una celebración. Because it's a celebration. Entonces nosotros le llamamos celebración dominical, That's why we call it Dominical celebration, porque venimos a celebrar el día especial del Señor. because we're here to celebrate the special day of the Lord. Si es para Dios, dáselo fuerte. Big applause for the Lord. Amén. Amen. Amen. Yo te pregunto, ¿por qué celebramos a Él? So let me ask you, why we celebrate? Porque Él se manifiesta en medio de la adoración. Because he manifests himself in the main of the prayer. Lo hemos enseñado. We have teach it before. Sin duda en Mateo 6 habla de que en lo secreto Dios te va a contestar. In Matthew 6, it says that in the secrets, he Pero- will answer you. Pero no debemos de confundir la fuerza que se siente cuando todos estamos adorando. But don't mistake the same strength that when everybody's praying. Porque es una celebración donde Dios se goza. Because it's a celebration with God rejoice. Imagínate que un padre de familia Imagine that a parent va a celebrar su día is going to celebrate his day e invita a todos sus hermanos y a todos sus sobrinos. and he invites everybody, brothers and cousins. Y que de repente aquel sobrino diga, And all of a sudden that nephew says, no voy porque me cae gordo el hijo de mi tío. I'm not going because I don't like daughter of my uncle. Y el sobrino del sobrino también menciona lo mismo del otro lado. And the same for the niece to the other side. Y de repente otro diga, me siento mal. And all of a sudden somebody says, I don't feel well Es que me siento mal y por eso no voy a ir. because I don't feel well. That's why I'm not going. Yo te pregunto, ¿cómo crees que se va a sentir ese padre? Let me ask you, how do you think that parent is going to feel? Yo te pregunto, ¿cómo crees que se va a sentir esa persona que va a celebrar su día? So let me ask you, how that person is going to feel that same day. Y dice la palabra de Dios And the word of God says que hoy es el día del Señor. that today is the day of Y the si Lord. es el día del Señor, And if it's the day of the Lord, es para celebrar al Señor. it's to celebrate the Lord Y es celebrar su nombre. and it's celebrate his name Y es exaltar su nombre. and it's enhance his name. Por eso dice la palabra de Dios That's why the word of God says en Salmo 133, 1. in the Psalms 33:1, Salmo 133, 1. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Dice la palabra de Dios. And the word of God says, Cuán hermoso how beautiful y cuán bello and how pleasant es cuando Dios nos ve unánimemente juntos. is when God sees us all together in unity.
Y ese es un momento de celebración And that's a celebration of the por- moment. porque estamos unánimemente juntos Because you're united all y en together una unidad. in unity. Cuando Jesús ascendió al cielo, When Jesus rise to heaven, estableció su iglesia. he established his church. Y su iglesia es una pluralidad en unidad, And his church is plurality in unity. porque todos somos parte de la iglesia, Because everybody is part of the church, pero hacemos funciones diferentes. but we do different things. Y dentro de su iglesia, Dios tiene una cabeza And within the church, there's a head. y esa cabeza es Cristo. And that head, it's Christ. Ahora bien, Dios ese ejemplo lo distribuye en todo su organismo. And that same example, God does it in the same. Y todos los organismos tienen una cabeza y tienen un cuerpo. And each organization has a head and has a body. Toda célula tiene una cabeza y tiene un cuerpo, In each cell has a head and a body. porque la célula representa el mismo cuerpo. Because the cell represents the same body. Por eso Dios puso orden en todas las cosas naturales. That's why God put order in all the natural things. ¿Cuándo has visto dos volantes en un carro? When have you seen two wheels in a car? ¿Cuándo has visto dos capitanes en un avión? When have you seen two captains in a plane? ¿Cuándo has visto dos capitanes en un barco? When have you seen two captains in a ship? ¿Cuándo has visto dos? When have you seen two? En todo hay una cabeza. There's always one head. Y nosotros representamos la iglesia en chiquito So we represent the church in small, y hacemos una función en esa iglesia. and we do a function in that church. Y dice la palabra de Dios que en esta función siempre hay una cabeza. And the Word of God says that in that function there's a head. Y para cuidar a los que se congregan, Dios instituyó pastores. And to take care of the rest of the body, He created pastors. Y tú quieres saber cómo Dios te ama. And you want to know how God loves you? Wait a moment. Jeremías 3:15. Si quieres, repite lo que diga ella. O si lo alcanzas a. 3:15. Escucha. Amén. Y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. A Dios le gusta el orden. God wants and loves order. Y en ese orden, Dios manifiesta su amor. And in that order, God manifests His love. Y dice Dios, And God says, la forma en que te voy a expresar mi amor, the way I'm going to show you my love, voy a poner pastores conforme a mi corazón. I'm going to put pastors according to my heart. Y esos pastores And those pastors, te van a amar they're going to love you con ciencia with knowledge y con sabiduría. and wisdom. Es una responsabilidad It's a responsibility porque es parte del orden de Dios. because it's the part of the order of God. Quienes no se congregan, Who do not congregate, llaneros solitarios, the loners, gente solitaria people that like to be alone, que creen que tienen conexión directa con Dios that they think they have direct connection with God. y sin duda alguna la tienen, And no question doubt they have it, pero Dios habita en medio de su pueblo. but God lives among their people. Dios se manifiesta en medio de la adoración. God manifests among Dios worship. hace milagros y prodigios, lo acabamos de leer en Salmo 133, God makes miracles among the people cuando estamos juntos en unidad y en armonía. when we are together in harmony and unity. Para que la alabanza esté unida y en armonía, So the praise it's in unity, tienen que estar todos coordinados. they have to be all coordinated. Podrán estar unidos, They can be united, pero la armonía es diferente. but harmony it's different. Muchas veces tengo que subir yo a cantar Many times he has to come up and sing. para que haya armonía. So there's harmony. Gracias. Podrán estar en unidad, So you can be in unity, pero no en armonía. but not in harmony.
Pero para que estemos en armonía, But to be in harmony, ocupamos estar todos unánimemente juntos. so we have to be all together, gathered. Aún una orquesta Even an orchestra, tiene quien la dirija. they have somebody to direct it. Imagínate que un músico Imagine that a musician, se salga y diga, yo solo lo puedo hacer. he says, I can do it on my own. Sin duda lo puede hacer, Probably that he can do it, pero no es lo mismo. but it's not the same. La justificación The justification es la mutilación de tu carácter. is the mutilation of your Y character. Dios quiere forjar tu carácter. And God wants to purge it. ¿Cómo your forja character. tu carácter? And how he's going to do it? Estando bajo autoridad. Being among authority, Estando bajo autoridad. being under authority. Últimos versículos. Hebreos Hebrews 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obey them that they have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give accounts, that they may do it with joy and not with grief, for that is horrible for you. Yo les pregunto, So let me ask you, ¿cuándo me han visto aquí arriba quejándome? when have you seen me complaining myself? Yo les pregunto, Let me ask you, ¿cuándo me he quejado de cada uno de ustedes? when I have complained with you? Esa no es mi encomienda. That's not his task. Dice que nosotros vamos a dar cuenta por ustedes We're going to give all the accounts. y tenemos que to them. estar velando por sus almas. You have to be keeping your souls. Es nuestra responsabilidad It's our responsibility cuidar su corazón. to take care of your heart. Por eso les enseñamos a ser edificadores. That's why we teach you to be builders. Les enseñamos a ser de provecho. We teach you to be good people. Les enseñamos a pelear por sus familias, We teach you to fight for your family, a estar bajo autoridad. to be under authority. Último versículo, And the last one, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Amén. remember them which have the rules over you, who have spoken unto the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversations. Dice la palabra de Dios. And the word of God says, Echa ojo a tu pastor. take care of the pastor, look at him, Considera su conducta. consider his acts. No me justifico, I don't justify myself, pero hemos enseñado a poner los ojos en Dios. but they teach us to put our No hay side in God. justificación, There's no justification, porque tiene que haber congruencia en lo que predicamos. because it has to be the same thing what we Pero preach. tus ojos están en Cristo. But your eyes are in Christ. Pero dice la palabra de Dios. But the word of God says, Pero dice la palabra de Dios. but the word of God says Imita su fe. to mimic imita su his fe. faith, Imita su fe. mimic his faith, Imita su fe. mimic his Y hay faith. mucha fe. And there's a lot of faith. Hay mucha fe. There's a lot of faith. En 10 años In 10 years, Dios ha sostenido esta fe God has substance porque es this una faith, fe de Dios. because it's a faith of God. El congregarte To congregate, es un acto de obediencia. it's an act of obedience. El congregarte To congregate, es un acto de edificación. it's an act of building. El congregarte And to congregate, es decirle a Dios, aquí vengo a adorarte. it's to tell God, I'm here Por- to worship you. Porque sé Because I know que solo lo puedo hacer, that I can only do it, pero me gustaría más hacerlo delante de mi pueblo. but I would like to do it among the people. Porque ahí la manifestación es más fuerte. Because there, your manifestation is Yo te stronger. pregunto, So let me ask you, sobre todo a los que tienen poco tiempo viniendo, especially the ones that have a few time, dime sí o no desde que vas entrando. tell me yes or no from your entrance. Dime sí o no desde que vas pasando. Tell me yes or no when you're passing. Dime sí o no desde que empiezas a escuchar los estruendos. Tell me yes or no when you start to hear the drums. Que se siente algo diferente. That there's something different Que in the air. empiezas a sentir la manifestación del You Espíritu. start feeling the manifestation of the Que Spirit. que se empieza a sentir el poder del Espíritu. The power of the Spirit is feeling. Eso es That is, and that is porque estamos un montón congregándonos. because there's a lot of people together. Yo puedo justificar mi mediocridad.
and I can justify my individuality. Y puedo decir, And I can say, entre más poquitos, the fewer, más bonitos. nicer. Pero quiero mejor decir, But I want to say, para que imites nuestra fe, so you can mimic our faith, es mejor adorar muchos. it's mejor to adore Es mejor adorar worship muchos. a lot of people. Es mejor adorar muchos. It's better to worship a lot of people. Si dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, And in Matthew 18:12 it says que donde dos o más estén, su That word- presencia está. that where two or more they get together. Yo he's pregunto, there. ¿cuántos están aquí? Let me ask you, how many of you are here? Yo pregunto, ¿cuántos están aquí? Let me ask you, how many of you are here? Aquí hay más de 2 o 3, There's more than 2 or 3, 4 o 5, 4 or 5, 6, 7. 6 or 7, Y ya parece canción. and it looks like a song. Pero aquí veo a muchos. But I see a lot of people. Veo un montón. I see a lot of people. Y veo miles congregándose. And I see 1,000 congregating. Miles congregándose. 1,000 congregating. Porque estamos preparando ambientes. Because we're preparing the environment, Estamos generando atmósferas. the generating atmosphere, Y nos estamos preparando para lo que viene. and we're preparing for what is coming. Sky Mountain va a ser un lugar de trastornación. And Skynet Mountain is going to be a place of change. Porque van a estar subiendo, subiendo y subiendo camiones. Because there's going to be bus trucks coming and coming. Con gente dolida. With a lot of people Con gente need it. trastornada. With a lot of people with Con- hunger. Con gente enferma. With sick people. Y van a regresar gente sana. And all the people is going to come. Gente sana. Healed. Saved. Gente curada por Dios. Healed by God. Teatro Vallarta Teatro Vallarta. va a quedar chiquito. It's going to be small. Porque van a ser 2, 3 servicios. Because there are going to be 2 or 3 services. Pero dice la palabra de Dios But the Word of God says que imites la fe de tu pastor. to mimic the faith Ya of your vamos por el pastor. terreno So we're going for the land, y por un lugar muy grande. for a very big place. Y de eso Dios se va a encargar. And God will provide for that. Por eso solamente dice Dios. That's why God says, Por eso solamente dice Dios. that's why God says, No dejes de congregarte. don't stop congregating Como algunos tienen por costumbre. like people have the used to. Yo puedo entender que sin querer podemos lastimar. And I can understand that we can hurt people. Yo puedo entender que es justificable que a veces mucha gente salga de las congregaciones. And I can understand that it's justifiable that people get out of the congregations. Yo puedo entender que muchas veces alguien lo lastimó. And I can understand there's a lot of people that hurt other Hasta people. posiblemente un pastor lo corrió o la corrió. Even pastors hurt that people. Pero no es justificación para que dejes de congregarte. But it's not a justification to stop congregating. Porque si no hay una en esta esquina, Because there's no one in this corner, hay otra en la otra esquina. there's another one in the other corner. Y Dios está levantando pastores. And God is treating Y Dios está pastors. reproduciendo And He's producing and reproducing. para que la congregación de Dios, So the congregation of God, para que la iglesia de Dios for the church of God, se una en un templo they unite in a temple y adoremos a Dios and to worship God. y después con la palabra And te then with the word, edifiques. you build it. Amén. Amen. Si le damos un